La Biblia es única en su supervivencia, única en su continuidad. ¿Cómo así? Durante 1600 años están contando la misma historia que Dios creó a Adán y Eva y que ha hecho todo lo necesario para que lleguemos al momento de hoy con Cristo. Para mirar este tema de si es fidedigna la Biblia, lo primero que tenemos que entender es que la ciencia no puede demostrar que la Biblia es verdad. Así como la ciencia no puede demostrar que yo hoy estoy grabando este video. Para lograr eso, yo tengo que ir donde los testigos y que 2 o 3 personas digan, sí, usted estuvo grabando ese día a esa hora. Asimismo, puedo probar si la Biblia es verdad o no. La ciencia no puede ir a un laboratorio y crearnos otra Biblia. No es así. Yo tengo que trabajar con los testigos que son los que te van a decir qué es verdad y qué no es verdad. Por tanto, cuando nosotros vamos a agarrar hoy día es mirar un montón de pruebas que nos dejan ver que la Biblia es realmente escrito cuando dicen que escribió y que cuenta lo que ellos dicen. Ahora, si eso hay que probar si ellos lo que dijeron es verdad o es mentira, eso es tema de la próxima semana. Hoy día lo que vamos a ver es si son fidedignos o no, si realmente fueron escritos cuando dieron y si realmente lo que escribieron es lo que se supone que escribieron. Así que empecemos a demostrarlo. La primera cosa que tenemos que entender es que la Biblia es única en un montón de cosas. Para empezar, es única en su continuidad. ¿Cómo así? Fue un libro que se escribió durante 1600 años, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, por personas tan diferentes como reyes y pastores de ovejas. Todos ellos pusieron cada uno de estos libros, que después se hizo uno solo como la Biblia, y en ese periodo de 1600 años hay una continuidad completa. No es que el uno dice una cosa y el otro dice otra completamente diferente. No, durante 1600 años están contando la misma historia que Dios creó a Adán y Eva y que ha hecho todo lo necesario para que lleguemos al momento de hoy con Cristo. Eso es único en su continuidad y que nunca se contradicen entre uno y otros. La segunda cosa que es única la Biblia es porque es única en su traducción. ¿Por qué? Porque es el único libro que se ha traducido en el año 250 antes de Cristo. El Antiguo Testamento fue ya traducido 250 años antes de Cristo. Por tanto, sabemos que cuando Cristo nació, ya se había hasta traducido el Antiguo Testamento. Lo que no nos deja ver la posibilidad de que puede haber una mentira cuando Cristo vino y que vamos a mirar en las próximas semanas qué tan grande es esto de que ya haya estado traducido 250 años antes de Cristo. Tercero, la Biblia es única en su supervivencia. Vamos a mirar hacia el final un cuadro muy grande donde vamos a ver cómo la antigüedad, qué tiene de copias y cómo sabemos que esta es la traducción más fidedigna que existe. Así que lo vamos a mirar en un ratito. Pero tenemos que entender que es el único libro que tiene una supervivencia única. También es único en su enseñanza, porque no es la clase de libro que un humano escribiría y que tampoco, si lo pudiera hacer, la escribiera. De verdad que es un libro que es algo más que simplemente hecho por seres humanos. Y la última, es único en su influencia, porque desde el tiempo en que se escribió la Biblia hasta ahora, casi todos los escritos se refieren a algo que escribe la Biblia. Se escribe o a un salmo o a una cosa que dice en la Biblia. Y si tú agarras toda la literatura del mundo, casi puedes
poner la Biblia menos 10 versículos. Tanto hablan de la Biblia que todo el mundo trae o la historia o una información o una frase importante o un proverbio importante. Cada vez y cuando tú ves que la Biblia ha sido influenciada por todo el mundo. Por tanto, es un libro único. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos decidir qué libros que están en la Biblia son verdad y cuáles son mentiras? ¿Cómo hacían los expertos en decidir que este era un libro escrito en las manos de Dios o por Dios y cuántos no, cuántos son inventos? Normalmente todas estas personas a estos libros les hace 5 preguntas muy importantes. Número 1, ¿el libro es autoritativo? Es decir, ahí se dice, así dice Dios. Y el libro dice, sí, esto lo escribió Dios. Segunda, ¿es profético? ¿Lo que está diciendo es realmente algo escrito por un hombre de Dios? Tercero, ¿es auténtico? Si hay cualquier duda, rechaza el libro. 4, ¿es dinámico? ¿Cambia vidas? ¿Lo que tú vas a leer ahí va a cambiar tu vida? Y la última, ¿fue recibido por las personas que lo vieron al principio? Y si tú a esas 5 preguntas le dices que sí, entonces ese libro es realmente un libro que debe seguir estar en la Biblia. Déjame darte un comentario claro para que lo entiendas. En el Antiguo Testamento, la religión católica romana ha aceptado unos libros que se llaman apócrifos. Es decir, son libros que no los aceptó nunca los judíos. Pero como una traducción 250 años del griego al latín, esa persona que tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento, también tradujo otros libros. Y entonces vino la Iglesia Católica Romana y dijo, sí, esos también son, sin hacer las 5 preguntas que hice con los primeros. Y entonces ellos agarraron estos libros y los pusieron en la Biblia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es la autoridad para decir qué estuvo en el Antiguo Testamento o qué no debe estar en el Antiguo Testamento? Creo que la respuesta es obvia. Los judíos. Ellos lo escribieron, ellos lo mantuvieron. Son una cultura milenaria. De manera que agarra a un judío cerca a tu casa y pregúntale cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles no. Y te van a decir con claridad que esos apócrifos no son parte del Antiguo Testamento. De esa forma puedes decidir con claridad qué es lo que es real y qué es lo que no es real dentro de la Biblia. Ahora, cuando hablamos del Nuevo Testamento, principalmente, yo tengo que pensar, en este vamos a hablar del Nuevo Testamento, en el último vamos a hablar de todo. En este, que estamos hablando la prueba bibliográfica, tengo que hacer 2 consideraciones. Número 1, el Antiguo Testamento no se tienen copias. ¿Por qué? Porque ellos tenían personas que se llamaban escribas o copistas. El copista tenía que copiar la hoja anterior que ya se dañaba. En ese tiempo no había cuadernos como ahora. Tenía que agarrar esa hoja y copiarla en una nueva y desechaba en la antigua. Si yo le contara todas las pruebas que tenía que tener este escriba para poder cambiarla de una al otro, usted se dará cuenta que era imposible que se equivoque. Tanto que han descubierto libros con 1000 años de diferencia y en un capítulo entero de Isaías la única diferencia es una H en todo el capítulo. Entonces los escribas, los copistas se tomaban esto bien en serio. Por tanto sabemos que el Antiguo Testamento es real porque tenemos copias hechas por estas personas y vemos que a diferentes siglos es exactamente lo mismo. Ahora definamos o miremos la bibliografía del Nuevo Testamento. Y aquí vas a ver tú este cuadro. Como tú observas este cuadro, hay un montón de libros que se hicieron en la antigüedad.
Y en ese libro tú tienes el nombre del libro, cuándo fueron escritos, cuál es la copia más cercana a nosotros, cuántos años hay de diferencia y, finalmente, cuántas copias tenemos en la actualidad. Te voy a dejar ver dos nomás, tú tienes un montón ahí, pero déjame ver César y Nuevo Testamento. Los Césares funcionó, o esto se vio, o lo vivieron, o la historia es del año 100 al 44 antes de Cristo. La copia que tenemos sobre ellos es escrito el 900 después de Cristo. Por tanto, hay una diferencia de 1000 años entre el evento y la copia que tenemos actualmente. Y tenemos 10 copias. Todo lo que sabes de ellos están en 10 copias. Ahora compáralo con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito entre el año 40 al 90 después de Cristo. En el año 130 ya tenemos copias en la actualidad. La diferencia es 40 años. ¿Cuántas copias tiene el Nuevo Testamento? 20,000. Déjame repetírtelo. 20,000. Si tú dices que los Césares existieron, no puedes decir que los del Nuevo Testamento no existió. Ahí tienes que entender que nosotros tenemos manuscritos, como yo estuve una vez en Londres y vi el Evangelio de Juan, que es del año 350 después de Cristo. Está todavía en Londres, en el Museo Británico. Y la segunda y última cosa es la arqueología. Cuando Jesús estaba aquí, dijo que cuando Él se callara, las piedras hablarían. Y las piedras han hablado. Hay más de 25,000 sitios que fueron nombrados en la Biblia que están hasta la actualidad ahí donde dijeron que estaban. Solamente para darte un ejemplo, los heteos. Todo el mundo dijo en el siglo XIX y antes del siglo XX que eso era una mentira, que los heteos no existían. Ahora han descubierto ciudades enteras de los heteos. De manera que la arqueología demuestra con claridad que la Biblia es un libro escrito. ¿Cuándo fue escrito? ¿Cómo fue escrito? Y para lo que fue escrito. Lo que he dicho hoy día nos da una sola demostración. La Biblia, más allá de toda duda razonable, es histórica. Si lo que dijo es verdad o mentira, lo veremos desde la próxima semana.